Hay personas que no nacieron para seguir a otros, nacieron para recibir un manto, para continuar una obra que el cielo comenzó mucho antes de su nacimiento. Eliseo no era un simple hombre, fue el profeta del doble poder, y hoy, su historia puede despertar el llamado que está dormido dentro de ti. ¿Quién fue este hombre, Eliseo? Su nombre nos da la primera pista. Dios es salvación. Provenía de una familia trabajadora. Era hijo de Safat, de un lugar llamado Abel Meola. Era un hombre de campo, un hombre que entendía el valor del trabajo duro. El libro de Primeros Reyes, en el capítulo 19, nos cuenta algo fascinante. Su llamado no ocurrió en un templo, ni mientras meditaba en una montaña solitaria. Dios lo encontró mientras araba la tierra con 12 yuntas de bueyes. 12. Eso nos habla de su capacidad, de su fuerza, de su dedicación. Y justo ahí, en medio de su rutina, en medio del sudor y el polvo, el profeta Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Piénsalo por un momento. Dios no lo llamó cuando estaba de rodillas orando o esperando una señal del cielo. Lo llamó mientras trabajaba, porque los verdaderos llamados de Dios no son para los que esperan pasivamente, sino para los que ya están en movimiento. La fe no es pasividad, es acción. Dios busca a personas que ya están siendo fieles en lo poco, que están arando su campo con diligencia. Tu trabajo, tu rutina diaria, tu esfuerzo, no es un obstáculo para tu propósito, es el campo de entrenamiento donde Dios te está preparando. El manto de Elías sobre los hombros de Eliseo fue más que una prenda, fue una invitación, un llamado a dejar lo conocido para abrazar lo extraordinario. Fue la señal de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y aquí es donde vemos la verdadera estatura de Eliseo. ¿Qué hizo cuando sintió ese manto sobre él? No dudó, no negoció. Corrió tras Elías y le dijo, «Déjame besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré». Pero lo que hizo después revela la profundidad de su compromiso. Tomó sus bueyes, los sacrificó, y con la madera de su propio arado, coció la carne y se la dio a la gente. ¿Entiendes el simbolismo? Quemó sus herramientas de trabajo, quemó su pasado, su seguridad, su plan B. Fue una declaración de fe radical. No hay vuelta atrás. Dejó todo, su familia, su trabajo, su posición, y se convirtió en siervo de Elías. La Biblia dice que le servía, literalmente, que derramaba agua sobre las manos de Elías. El que estaba destinado a tener un doble poder, comenzó lavando las manos de su maestro. Aprendió en silencio, observó, se preparó sin buscar fama ni reconocimiento. Antes de que Dios te dé una doble unción, te prueba en la obediencia y en la humildad. Eliseo fue primero siervo antes de ser profeta. Y ahí, amigo y amiga, está el secreto. Nadie recibe poder sin antes haber sido procesado en el servicio. El carácter se forja en el anonimato, en las tareas pequeñas, en la fidelidad cuando nadie te está mirando. El tiempo de aprendizaje terminó. Elías estaba a punto de ser llevado al cielo. 3 veces le dijo a Eliseo que se quedara, probando su determinación. Pero Eliseo se negó. «Vive el Señor y vive tu alma que no te dejaré», le respondía. Su lealtad era inquebrantable. Finalmente, llegaron al río Jordán. Elías tomó su manto, golpeó las aguas y se abrieron, permitiéndoles pasar en seco. Y allí, en ese momento crucial, Elías le hizo la pregunta que cambiaría la historia. «¿Qué quieres que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti?» La respuesta de Eliseo no fue por riqueza, ni por fama, ni por una vida fácil. Su petición fue audaz, fue espiritual, fue trascendente. Dijo, «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». No quería ser una copia de Elías, quería ser su continuación, pero con un poder amplificado para la nueva generación que enfrentaría. Quería el doble de su poder, el doble de su unción, para hacer el doble de la obra. Elías reconoció la grandeza de esa petición. «Cosa difícil has pedido», pero le dio una condición.
Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Y mientras hablaban, un carro de fuego con caballos de fuego los separó, y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo lo vio, lo presenció todo, y gritó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Recogió el manto que Elías había dejado caer, un símbolo de la transferencia de autoridad, y entonces fue al Jordán, el mismo río, y con el manto de Elías golpeó las aguas preguntando: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y las aguas se dividieron de nuevo. La doble porción había sido entregada. El siervo se había convertido en el profeta. Curiosamente, la Biblia registra el doble de milagros en el ministerio de Eliseo que en el de Elías. Eso simboliza que su petición fue concedida. Dios lo usó en una dimensión superior. A partir de ese momento, el ministerio de Eliseo explotó con un poder sin precedentes. Su legado no son solo palabras, son hechos que demuestran que el Dios de Elías estaba con él, y en doble medida. Dividió el Jordán, no una, sino 2 veces. Sanó las aguas amargas de Jericó, trayendo vida donde había esterilidad. Multiplicó el aceite de una viuda pobre, salvándola de la deuda y la esclavitud. Resucitó al hijo de la mujer sunamita, devolviendo la alegría a un hogar destrozado. Purificó un guiso venenoso con un poco de harina, salvando a un grupo de profetas. Sanó a Naamán, un general sirio poderoso, de la lepra, demostrando que el poder de Dios no conoce fronteras. Hizo flotar un hacha de hierro que había caído al agua, mostrando que a Dios le importan incluso nuestras pequeñas pérdidas. Profetizó victorias militares para Israel contra sus enemigos. El poder de Dios fluía a través de él de maneras asombrosas. Pero la prueba definitiva de su unción llegó incluso después de su muerte. La Biblia cuenta en 2 Reyes 13 que un hombre fue arrojado a la tumba de Eliseo, y al tocar sus huesos, el hombre revivió y se puso de pie. El poder de Eliseo no murió con él. Su unción era tan poderosa que trascendió su propia vida. Su manto, su legado, sigue hablando a través de los siglos a quienes se atreven a creer que el Dios de ayer, el Dios de los milagros, sigue vivo y activo hoy. Y aquí es donde esta historia antigua te habla directamente a ti. Quizás tú también estás arando tu campo, viviendo tu rutina, luchando con tus cargas, preguntándote si hay algo más en la vida. Te sientes ordinario, haciendo cosas ordinarias. Pero Dios está pasando cerca de tu campo hoy, justo ahora, mientras escuchas esto, y está listo para lanzarte un manto. No es un manto de tela, es un llamado, un propósito, una invitación a algo más grande que tú. No ignores ese toque del cielo. No ignores esa inquietud en tu espíritu, porque hay una generación a tu alrededor que necesita desesperadamente tu obediencia. Necesita que te levantes. El profeta Isaías escuchó la pregunta de Dios: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y su respuesta fue inmediata: heme aquí, envíame a mí. Hoy, el manto no cae sobre un solo profeta. En esta nueva era, cae sobre ti, cae sobre la iglesia, cae sobre cada creyente que está dispuesto a decir sí. No es casualidad que hayas llegado hasta el final de este video. Esto no es solo un algoritmo, es una cita divina. Es Dios recordándote que hay un propósito ardiendo dentro de ti, aunque las cenizas de la rutina intenten apagarlo. Levántate. Deja el campo de tus excusas. Quema los bueyes de tu pasado y tus seguridades, y corre tras tu manto. Porque la historia de Eliseo no terminó en las páginas de la Biblia. Está comenzando contigo, ahora mismo. La doble porción está disponible para aquellos que la desean con todo su corazón y están dispuestos a pagar el precio de la obediencia. Repite conmigo: Señor, enciende en mí el fuego de Eliseo. Que tu manto repose sobre mi vida y que mi fe despierte generaciones con tu poder. Si este mensaje encendió algo en ti, si sientes ese llamado a levantarte, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete a nuestro canal
y que juntos levantemos una generación con fuego, con fe y con propósito. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.